Pocas veces se habla en la televisión abierta sobre las emociones, sobre las conductas y qué relación tienen con nuestro cerebro. Hablaremos de esta maravillosa máquina que apenas pesa 1,5 kilos. Comenzamos. Prohibido cambiar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Les saludo desde las instalaciones del canal del Congreso. Y yo lo quiero invitar de manera muy respetuosa a que no le cambie de canal. Le quiero asegurar que va a ser testigo en los próximos minutos de una charla fascinante. Porque vamos a hablar del cerebro, de nuestra mente y cómo nos comportamos. ¿Y cuál es la relación de nuestra mente con nuestras actitudes? ¿Y por qué envejecemos? ¿Por qué hay gente muy joven que parece vieja y hay viejos, porque han vivido muchos años, que parecen jóvenes? Y algo que le va a fascinar: ¿cuál es la mente de un criminal? ¿Por qué se comportan así? ¿Es un factor meramente externo o traen, ya lo platicaremos con un especialista, un chip distinto a los que son pacíficos? Yo saludo quizá a la neuropsicóloga mexicana más conocida. Por cierto, le voy a dar un dato. Hace apenas unos días estuvieron 10,000 personas en el Auditorio Nacional observando, escuchando, charlando con Fegui Otrosky. Doctora, gusto en saludarte, es un gran honor que aquí nos acompañes. Al contrario, es un honor estar aquí en el canal del Congreso, pues platicando con ustedes. Así es que muchas gracias por la invitación. No, es un gran honor, Fegui. Y una pregunta que pocos te hacen, pero es: ¿de dónde viene tu nombre y tus apellidos? Gómez, Hernández y García son muy comunes entre los latinoamericanos, bueno, pero Otrosky y Shehet no. No, yo soy chilanga. Mexicana. Mexicana. Mis abuelos venían de Ucrania. Venían huyendo de la persecución que ocurría en Rusia y en Ucrania. Y se vinieron a México, y México fue muy amable en recibirlos. Venían de las dos partes, tanto maternos como paternos, no se conocían. Aquí se casaron, es decir, aquí se conocieron. Aquí se conocieron, Ostrowski y Shehet, y entonces aquí se conocieron porque los dos venían, las dos parejas venían huyendo, y entonces aquí se refugiaron, aquí fueron acogidos por la sociedad mexicana. Mi papá tuvo la oportunidad de estudiar como médico y pues aquí nacimos mis hermanos. Tengo 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano, y pues aquí hemos vivido y agradecidísimos. Yo he trabajado toda mi vida en la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy muy orgullosa de México. Siempre que conozco una historia de hijos, nietos de inmigrantes, por guerras, por asuntos políticos, por epidemias, siempre es increíble que estas familias le agradecen a México, y muchas veces quieren más a México que los que nacimos aquí o los que tenemos orígenes mexicanos. Y yo siempre digo que llegan en las migraciones, en estas diásporas, lo mejor a nuestro país. Yo conozco casos libaneses, judíos, españoles, pero bueno, ahora de un lugar mucho más lejano, mucho más enigmático para nosotros, y es interesante. Llegaron esos abuelos sin dinero, llegaron sin patria, llegaron sin religión y muchas veces sin idioma. Sin idioma, sin nada. Increíble. Y ve la paradoja. Ahorita yo entiendo a los inmigrantes, ve lo que está pasando en Estados Unidos. Trágico. Cuando están siendo tratados con tanto odio, que se van los
no los mejores, porque aquí también están los mejores mexicanos sí, o de los mejores que van queriendo trabajar y aceptar los trabajos más difíciles, pero bueno, nosotros estamos agradecidísimos. Yo soy mexicana. La gente luego me habla en inglés y yo para nada, ¿no? Bueno, esos cabellos dicen, rubios y esos ojos claros. Luego Doctora. me reciben que voy a dar conferencias, me dicen, ay, qué bien habla español. Le dije, sí, lo aprendí aquí en el avión, ¿no? Bueno, pues es un honor, Fegui, que estés con nosotros. Y has dedicado tu vida a la psicología, pero primero platícame cómo fue esta niñez y adolescencia. Tú dices, soy hija de inmigrantes, tengo sangre ucraniana, pero inclusive hasta esos cabellos rubios de niña llamaban la atención, ¿no? Sí, bueno, te digo, siempre fuimos, pues sí, tenemos el fenotipo, que es la parte física de sí, Ucrania, porque es de los dos lados, y entonces, pues sí, nací aquí, fui a escuelas en donde pues interactuaba con la población mexicana y pues sí, soy muy mexicana. Muy mexicana. Muy mexicana. Y luego estudié en la Universidad Nacional Autónoma Antes de que platiques de ti, ¿tu padre médico? Mi papá estudió medicina y era ginecólogo y siempre nos fomentó la parte de aprender y de ser investigadores. Mi hermana Patricia también es de la UNAM, es genetista, ha sido directora del Instituto de Investigaciones Por eso Biomédicas. hablabas de los genotipos. Sí. Con ustedes hay una comprobación de que sí existen los genes, ¿verdad? Y nos fomentaron mucho esa parte de investigación. Entonces todos nos hemos dedicado a la investigación, somos 3 hermanas y un hermano y todos trabajamos en México. De niños, por un padre médico, siempre cercanos a la investigación, ¿crees que les llamaba la atención a diferencia de tus vecinos, por ejemplo? De por qué la gente nace con ojos claros, por qué con pelos rubios, por qué son delgados unos, por qué son más flacos otros. Es decir, desde niños se vienen preguntando el porqué de las cosas, que al fin y al cabo esa es la ciencia. No, sí nos preguntábamos, pero pues eso no era lo relevante. Lo relevante era el enfoque. Por ejemplo, a mí siempre me gustó la biología y yo coleccionaba las hormigas y los pajaritos y siempre me encantó eso. A mi hermana también. Mi hermana Jenny es más, hace teatro de la vida y vida del teatro, es teatrera. Trabajaba con Hugo Iriarte y eso. Y bueno, entonces todos, era más bien el enfoque de la ciencia, no de cómo éramos, sino por qué éramos así, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de estudiar eso. Y llegas a la universidad, a la querida UNAM, una de tus primeras respuestas, no lo voy a olvidar, es: soy orgullosamente Puma, soy de la UNAM, ahí he trabajado, ahí me formé, ahí doy clases. ¿Qué hace que llegues a estudiar psicología a la UNAM? Mira, yo me metí a biología. Primero era veterinaria y luego dije, ay, no, esto no. Y luego también me metí a biología y decía, ay, no, las plantitas, no, qué aburrido. Y entonces me metí a psicobiología. Y entonces trabajaba con el doctor Fernández Guardiola, con gatos, implantando gatos. Y entonces trabajamos en el Instituto Nacional de Neurología. Pero desde que entré a la Facultad de Psicología, iba y les decía, ¿puedo trabajar con usted? Y entonces trabajaba con los gatos y producíamos epilepsia en los gatos, que no me gustaba tanto, ¿no? Pero ya después me fui a estudiar a Estados Unidos, a hacer el doctorado en la Universidad de Northwestern, y luego regresé y hice otro doctorado en biomedicina. Eres 2 veces doctora. Exacto. Y entonces luego pues hice un laboratorio en la facultad y llevo 45 años trabajando en la UNAM. 45 años trabajando en la máxima casa de estudios y hoy tendría que decirte, doctora Ostrowski-Shehet, que eres una neuropsicóloga. Sí, soy doctora en biomedicina y en neuropsicología. ¿Y qué carambas es la neuropsicología? Fíjate que es fascinante porque estudia la relación entre el cerebro y la conducta y dices, pues es todo, ¿no?
porque el cerebro es un órgano maravilloso que pesa 1,5 kilos. ¿No es nada? Nada, ¿no? Pero es la fuente de todo, es la fuente de la pasión, de la emoción, ¿Del miedo? de la creatividad, del miedo, de la inteligencia, de la violencia, y de todo lo bueno y de todo lo malo. Mi cerebro en este momento me está diciendo, me está dando la orden de que me siente derechito porque estoy frente a una cámara, el lenguaje que debo de utilizar porque estoy trabajando en una entrevista, sé que me están viendo en sus pantallas millones de personas, es decir, mi cerebro está controlando en este momento todo porque yo lo instruí a que hiciera esto o mi cerebro me está instruyendo a mí. Las dos. Las dos. Las dos. O sea, el cerebro se va a ir formando. Nacemos con un cerebro que tiene el potencial de aprender y el cerebro va a ser moldeado por la experiencia. Por eso es tan importante la educación en nuestros niños. Y la educación en las escuelas tiene que fomentar que se conecte. Lo que es importante en el cerebro es la conexión. Tenemos áreas que tienen que ver con el control motor, el control sensorial, pero lo que es importante es cómo se conecta ese cerebro, cómo se habla la parte motora con la parte sensorial, la parte emocional. Las emociones son muy importantes. ¿Me estás diciendo, Fegui, que el cerebro de un recién nacido es como un diamante en bruto, que poco a poco se va a ir moldeando de acuerdo a su circunstancia? Al medio ambiente. Es decir, no es lo mismo nacer en la ciudad que en el campo. Exacto. Y no es lo mismo, por eso actualmente, ahorita con el mundo que está continuamente cambiando, yo siempre digo, ¿cómo tenemos que educar a los niños? Y hay cosas que tienes que educar como el autocontrol, que tengas autorregulación emocional. Autogobiérnate, decían algunos. Exacto, que no te eches todos los pasteles de la cocina, que tengas regulación de tus emociones. Pero eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Claro. Es decir, me estimula el pastel que hace mi abuelita, pero con el tiempo sabes que si te comes todos los pasteles y tu abuelita te puedes morir. Tiene que tener consecuencias. Claro. Tienes que tener también flexibilidad cognitiva. Suena muy, muy elegante el término. ¿Eso en español qué significa? Tiene que decir que si yo no puedo resolver el problema como siempre lo he resuelto, tengo que decir, pues lo voy a resolver, voy a intentar cosas diferentes. Y en el cerebro tenemos áreas atrás de la frente que nos ayudan a decir, bueno, si no lo pude hacer, le voy a hacer de otra forma. A ver, voy a poner un ejemplo. Hay que cruzar un riachuelo y no me quiero mojar mis tenis nuevos. Si yo ya sé que si brinco no llego a tanta distancia, pero si pongo una piedra en medio, doy un saltito, eso es flexibilidad. O pues me los quito los tenis y no los mojo. Y me mojo los pies, Tengo no pasa nada. varias estrategias, ¿no? Pero muchas cosas te las enseñan la vida. Y estas capacidades son muy importantes. Y la otra cuestión, entonces, la autorregulación, la flexibilidad y otra cosa se llama memoria de trabajo, que yo pueda retener la información, manipularla en el cerebro, conectarla con lo que tengo antes y dar una respuesta. Y te voy a decir algo que no, bueno, sí es crítica. Actualmente en muchas escuelas nos enseñan nada más a que te aprendas de memoria. ¿Cuándo se descubrió América? Pues eso lo encuentras en Mr. Google, ¿no? Eso no sirve. Y tenemos que modificar cómo estamos educando a nuestros niños. Al niño que vinieron unos españoles en unas carabelas y el tiempo y ubicarlos. Eso ya no es importante. Entonces, eso tienes que enseñar cómo manipular la información, cómo lo organizo para que yo la pueda organizar, conectar con lo que tengo para dar una respuesta. Cuando tú estás leyendo algo, la lectura es muy importante, tengo que aprender lo que leí primero, luego lo que leí después, conectarlo y dar una respuesta. Y si no tengo memoria de trabajo, pues no me acuerdo de nada. La doctora Fegui Ostrowski
una de sus áreas de investigación es la relación que hay de nuestro cerebro con la conducta. A ver, quiero regresar al riachuelo, que no llego de un salto, pero puedo, como decía la misma doctora, quitarme los zapatos. Tengo o mis tenis nuevos aquí, no pasó nada. Quizás me lastimé un poquito porque pisé una piedra que tenía algo y me convirtió en una herida. Otros, que son muy fuertes, llegarán del otro lado. Otros pusieron la piedra, pero hay otros que se sueltan a llorar. Ya no pude cruzar del otro lado del río. Para unos es muy sencillo, pero para otros es muy complicado. Pero cuando uno revisa la vida de esa persona, quizá el papá le dijo, tú no puedes, tú no estás capacitado, tú eres débil. Eso es parte de su mundo externo, donde su cabeza no le permite cruzar el puente a esa persona. Mira, sí es cierto, pero lo que hace la neuropsicología, regresemos, es la relación entre el cerebro y la conducta. Ese cerebro, entonces, por un lado, nosotros estudiamos la conducta. La conducta es compleja y puedes estudiar la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones visoperceptuales, mi orientación en el espacio, las funciones ejecutivas, la capacidad de planear, organizar y secuenciar, las emociones, todas esas son funciones comportamentales. Pero el cerebro, ese órgano de kilo y medio, se puede dañar por muchas causas o se puede afectar. Puede haber una pequeña lesión porque te caíste y te pegaste, puede haber una infección, puede haber una falta de oxígeno cuando naciste, puede haber un tumor pequeñito, puede haber una causa emocional porque fuiste dañado, porque fuiste castigado y tú no entendiste. Y eso es lo que hace la neuropsicología, o sea, no tan sencillo de que te gritó tu papá, ¿no? Entonces la neuropsicología es una ciencia que estudia todos estos problemas, no solo para hacer un diagnóstico, porque la gente, por ejemplo, llega conmigo, se me olvidan las cosas, ya tengo Alzheimer, y hay más de 55 causas que pueden causar problemas de memoria. Entonces, lo que nosotros hacemos es el diagnóstico de la causa, de esas 55 causas, para poder dar un tratamiento. Y eso es la neuropsicología. Y este cerebro, ¿cómo se estudia cuando está adentro de un cráneo? Ahora, ¿cómo hacen esos diagnósticos ustedes, los neuropsicólogos? Para estudiar el cerebro hay técnicas que se pueden hacer de neuroimagen. No sé si a ti alguna vez has visto estas técnicas de resonancia magnética. Correcto. Estas máquinas que son maravillosas, te metes, hacen un ruido espantoso, pero te permiten estudiar la circulación sanguínea del cerebro y cómo procesa el cerebro esa información. La circulación sanguínea, me está diciendo la doctora Ostrowski que si no llega correctamente la sangre a todo el cerebro, puede estar dañado. La sangre del cerebro es la comida de las neuronas. O sea, tú para estar hablando conmigo, tu cerebro está mandando sangre por diferentes mecanismos, diferentes arterias y venas en el cerebro. Entonces, lo que hace esa máquina es detectar qué áreas están recibiendo información y si no la reciben, entonces yo puedo saber que algo está pasando ahí. Esa es una técnica, pero tenemos otras 15 técnicas, como por ejemplo electroencefalogramas, o sea, te ponemos electrodos en el cerebro y podemos ver la actividad eléctrica del cerebro. Eso es para estudiar el cerebro. Y abro un paréntesis. Cuando hay una falla, ¿altera mi conducta? Exacto. Y entonces yo tengo que saber estudiar la conducta. Entonces, si hay una falla, digamos que estoy haciendo no solo la resonancia, sino estoy haciendo un electro. Sí. Y entonces yo veo en tu cerebro espigas, una onda que está rarita, ¿no? Y entonces veo que ahí hay una espiga
y veo en qué área del cerebro está la espiga. Y entonces puedo detectar qué medicina o qué te puedo hacer para que se componga la espiga. Qué maravilloso. Entonces, la conducta humana no es únicamente de que este es un enojón, o este es muy alegre, o este es muy atrevido, o este es muy violento. Tiene que ver cómo está mi cerebro. Exacto, y eso es lo que yo creo que es muy importante platicarle a la gente. La gente no es nada más, los psicólogos son maravillosos, pero no es que yo te haga que pintes una bolita y un palito o una persona bailando en la lluvia y yo diga, no, pues es que pintaste la gota gordita, entonces estás muy amolado. Así no soy. No, tú te ríes, pero así se hace muchas veces. Así ya no funcionamos. O sea, tenemos un estudio muy sofisticado de la conducta humana. Tú mencionabas al principio que yo no solo trabajo con asesinos muy violentos, pero muy. O sea, mi clientela es como el caníbal de Atizapán, como Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, como el Mochorejas, Arismendi. O sea, tengo más de 370 internos. Y abro un paréntesis. La doctora Ostrowski Shehet estudió el caso Colosio a través de Mario Aburto Martínez. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Ese fue mi primer caso. Me hablaron a mi laboratorio. ¿Cómo que te hablaron? ¿Quién te habló? Me habló el caso Colosio era muy importante porque pues él fue el primer, bueno, no el primer caso de asesinato, pero fue un caso de asesinato muy grave para la población, para los mexicanos. Ernesto Zedillo era muy amigo de Luis Donaldo Colosio y se creó todo estos interés, quién había matado a Colosio, quién era el autor intelectual y quién había el autor material, que pues habían detenido a Mario Aburto en ese entonces. Y entonces hubo varias personas encargadas. Raúl González, que era el director... El ombudsman, el de los derechos humanos. Sí, Guzmán, ¿verdad? Raúl González Pérez, el ombudsman. El ombudsman. Sí. Y yo estaba en mi laboratorio de la UNAM y entonces me llamaron, él me llamó y me dijo, oiga, doctora, ¿usted cree que nos puede ayudar en un caso muy interesante para la sociedad? Y yo, ay, encantada, ¿cómo qué? ¿No? Y entonces me dijo, no, pues sí, es un caso para la sociedad. Y entonces ya lo fui a ver y me dijo, pues es el caso de Mario Aburto, queremos ver si usted lo puede estudiar. Y yo dije, yo encantada, se me hizo interesantísimo. ¿Y qué encontró Fegui Ostrowski? Fue muy interesante, ¿no? Porque había que estudiar. No era, ellos lo que querían saber si había actuado solo o si él tenía la capacidad de planear y organizar un crimen. ¿O lo habían contratado como sicario? O sea, sí, si él tenía la capacidad o no. Y yo, pues, la neuropsicología no es magia. Pero no, son sí, estudios científicos. Pero un poco magia, no es cierto. Era si él tenía la capacidad de planear y entonces pues hubo que hacerle estudios de si tenía la capacidad de planear, organizar, estuve yendo ¿Con los famosos veces, electrodos? Con pruebas neuropsicológicas que son pruebas de funciones ejecutivas. Y entonces estuve trabajando. Es decir, entró a la cárcel la doctora de mucho tiempo. Yo iba con todas mis pruebas, estaba muy contenta. Un tiempo no quería trabajar y yo decía, ¿cómo no? Pues péguenle. Me decía, no, doctora, aquí no hacemos eso. Entonces estuve trabajando, se puso en huelga de hambre, luego me trajeron, dije, pues tráiganme más mientras, a ver que se quite de huelga de hambre. ¿Y cuánto tiempo duró esta investigación? Y mucho tiempo, porque no se puso en huelga de hambre. Y mientras vi al Mochorejas y a todos los que andaban por ahí. Pero en el caso Colosio, el caso Mario Aburto, además de hacer estas pruebas neuropsicológicas,
entiendo que es complicado porque no está en un laboratorio. Exacto. Y llevar los aparatos que en esa época no llevé existían. los aparatos, llevé pruebas neuropsicológicas que tienen alta confiabilidad. ¿Y podemos conocer cuál fue el veredicto bueno, final? tuve varias y sí había índices de que él no tenía la capacidad de planear, organizar. Es decir, que había sido contratado. Qué interesante. A ver, el psicólogo nos dirá que infancia es destino. Es decir, si naciste en un ambiente criminal, si no te nutrieron, nunca supieron que no tenías buena vista y no te pusieron anteojos, pues resultaste un fracaso de grande. Pero la neuropsicología, según la doctora Ostrowski, en esta primera parte de la charla, me está diciendo que es más allá que eso. Es que quizá tienes algún problema en el cerebro. Claro, no es cierto. Usted dice que el psicólogo dice, pero no sé qué psicólogo le contó ese cuentito de que infancia es destino. No es cierto. O sea, dentro del enfoque del estudio de la psicología puede tener un efecto freudiano, en donde viene Freud, que tiene todas estas historias. Yo no tengo nada en contra de los freudianos, pero pues es una historia que es inventada un poco por Freud. Los que creen en Freud, qué bueno, como dicen los gringos, good for them, pero es otra historia, es otro enfoque, ¿no? En la neuropsicología tenemos datos objetivos de cómo está procesando información el cerebro, cómo el cerebro funciona como redes, las redes que procesan emociones, las redes que procesan información visoespacial, y entonces eso es lo que estudiamos con mediciones que son objetivas, medibles y replicables. Yo no me baso en lo que la persona me cuente, o sea, no voy con Juana Barraza Samperio, la mataviejitas, que está acusada de matar a 16 mujeres de la tercera edad, intento de homicidio en otras 2, y que me cuente, no, si yo soy buenísima persona. Es muy común que va el reportero y le hace una entrevista cuando la están deteniendo y dice, no, yo soy una santa paloma, ¿no? Yo, o sea, hace poco, ahí tengo grabada la entrevista que le hizo una reportera. Y le dijo, pero si yo soy buena, y la filma y le dice, mire, y Juana con muy clara y centrada. A ver, desde que yo estoy aquí metida, han seguido matando viejitas y yo estoy aquí. Entonces yo no fui, ¿no? Claro, tiene mucha lógica, ¿no? Claro. Y yo, además, lo único que quiero es salir para ver a mis nietecitos. Los nietecitos ya tienen como 30 años. Y además, mire, yo soy diabética y lo único que hago es guardar, no puedo tomar dulce. Entonces yo guardo los dulces para dárselos a los hijos de las internas. Soy muy buena, ¿no? La Madre Teresa. Hasta conmueve la entrevista, ¿no? ¿Qué? Hasta conmueve la entrevista. No, la Madre Teresa y ella son... Yo trabajé... Fegui, si pudiéramos poner, imaginemos este supuesto, si pudiéramos poner este cerebro o cerebros de 1,5 kilos en promedio de los grandes asesinos de la historia, ¿tendrían algún común denominador estos cerebros? Mire, sí hay una serie de áreas que tienen que ver. Las partes que producen emociones no son las mismas que las regulan. Y entonces, cuando tú hablas, el cerebro de alguien que es asesino serial, que tiene que ver que matas por lo menos a 3, esa es una definición. Definición jurídica. Es una definición criminológica. Hay gente que dice 2, pero en general son 3. Con un intervalo de tiempo entre uno y otro asesinato. Si matas a 3 de jalón, eres asesino en masa. De acuerdo. Si matas a 3, pero matas 1, descansas tantito, y luego al 2 y al 3, ese es asesino serial. De acuerdo. Ese cerebro de los asesinos seriales es diferente de un asesino en masa.
y es diferente de un asesino, de un asesino de los terroristas. Correcto. Es diferente. Los asesinos terroristas son lindas palomitas, ellos están haciendo el bien. El suicida, el que se mata, su cerebro. Esos son asesinos en masa. Bueno. Hablo del suicida, que atenta contra su vida. Contra ellos, porque tienen mucha agresión, primero contra el mundo y eso luego dirigen la agresión contra ellos. Los asesinos seriales no se matan. Sí, pero reitero la pregunta. ¿Hay un común denominador de esos cerebros que no todos iguales, no los asesinos seriales? No, pero el que suicida, comete violencia, el suicida, el terrorista. No todos iguales. No todos iguales. No, que entiéndeme, no son iguales, son diferentes. Pero no hay ningún común denominador entre ellos. Entre los asesinos seriales sí, pero entre los asesinos en masa no. Cada uno diferente. Pues si para eso estudio tanto, 45 años no está tan sencillo. Entonces lo que nosotros hemos hecho es publicado cuáles son los perfiles, y tienes que saber el perfil de psicopatía. La psicopatía es los rasgos de personalidad. No voy y les digo, a ver, cuéntame, ¿por qué estás aquí metido? No, yo no hice nada, yo soy bueno, no pasó nada. Y entonces la gente dice, ay, claro que es bueno, no le viste la carita, pero si sus ojitos son lindos. Y lloró mucho y no es el asesino, claro. Es un estudio del cerebro. Del cerebro, de la conducta. O sea, no solo es del cerebro, es el de la cognición, que es cómo piensas, de su personalidad, qué rasgos de personalidad tienes, de la depresión, de la ansiedad, de la neuropsicología, la atención, la memoria, el lenguaje, la capacidad de planear, organizar y secuenciar, y de las áreas y redes del cerebro. Con tanta investigación que hoy se conoce, ¿se pueden prevenir esos problemas? Eso es lo que estamos haciendo. Y acabamos de terminar una investigación en donde, y publicamos los artículos, o sea, para que tú puedas, bueno, esto es ciencia. La ciencia quiere decir que es medible y replicable. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues publicamos y tenemos comités editoriales que dicen, este artículo tiene metodología científica, hicieron estadística y lo publican. Si no, no te publican y dicen, es una cochinada y lo tiran a la basura. Claro. Y estos artículos, hace poco publicamos un artículo que dice, se puede prevenir la psicopatía. Y entonces fuimos a un albergue en donde tenían una historia terrible de niños que habían sido abusados desde la infancia, historias terribles en México. Y entonces esos niños tenían rasgos de psicopatía. Yo puedo detectar rasgos de psicopatía, que son estos rasgos de gente que es insensible, que hace daños a sus amiguitos desde los 3 años. Dios mío. Y entonces los estudiamos estos niños y los llevamos a hacerles resonancia magnética en los estudios de la UAM y les vimos cómo procesaban emociones en su cerebro, les hicimos neuropsicología. Aquí abro un paréntesis, aquí se rompe esta tesis de que infancia es destino. Si un niño es violento a los 3 años, es un tema cerebral o de... No, pero fueron abusados, entonces cerebral y también... Entonces sí fue externo. O las dos. O las dos. Bueno, te cuento entonces me dices, ¿y qué les pasó? Bueno, los llevamos, fue un estudio muy complicado, los llevamos, les hicimos cómo funcionaban, qué pasaba, pero les hicimos una intervención, que era una intervención cognitivo-conductual enfocada en trauma sexual, porque habían tenido abuso desde muy temprano. Y duró 18 semanas, que íbamos cada semana. No fue fácil, porque tampoco querían mucho la terapia. Correcto. Y entonces les dábamos dulces y regalos y todo. Los compramos con cariño. Y volvimos a medir qué pasaba. Y sí cambió el cerebro. No se curaron, pero sí cambió. Y entonces sí hay solución. Caramba.
hablando de artículos y capítulos científicos, nuestra invitada es autora de 341 y tiene más de 1,500 citas de sus trabajos. ¿Cuántos años otra vez haciendo esto? Muchos años, 40 y tantos años, ¿no? A ver, no es 1,500, ¿eh? Tengo 10,500. 10,500. Le quitaste un cero. A ver, entonces el cerebro controla mi conducta y también el cerebro controla mis emociones. Y mis emociones también interactúan y controlan mi cerebro, las dos. Mis emociones. También controlan mi cerebro. Pero el jefe es el cerebro, ¿no? Las dos interactúan. Es decir, mis emociones atentan contra mi cerebro. ¿Podríamos hablar de atentar? Hay veces que mis emociones me controlan. ¿No te ha pasado? Se te cierra alguien, casi te matas. Y te enojas. Y tú bajas y con el bat le quieres pegar. Hay veces que sí le Ahí pegas. está controlando mi emoción a mi cabeza. Cerebro. Porque mi cabeza sabe que lo que voy a hacer es una tontería, porque el otro puede salir con una pistola y me puede dar un tiro. No te estás autorregulando. Nuestro país actualmente ha incrementado la violencia. Es algo muy grave en nuestra sociedad y es un problema de salud pública. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Hoy es un programa que seguramente ha enganchado desde el punto de vista periodístico a nuestro auditorio. ¿Por qué hablamos poco de nuestro cerebro? Y no únicamente en México, de las emociones, de las conductas, de las enfermedades mentales. ¿Por qué es algo que no se hable? ¿Porque no es taquillero? ¿Porque no nos gusta que nos digan que somos violentos? Yo creo que porque se ha mistificado. Yo creo que gente como tú que les está invitando y que lo está tratando de aterrizar, claro, te digo, a mí fue una revelación que mis amigos de Feeling, que es esta organización, organizó el evento en el Auditorio Nacional. 10,000 personas pagaron un boleto. Y no cabía a nadie, o sea, no nada más por mí. A ver, intentemos descifrar el perfil de esa persona que pagó un boleto para ver a Fegio Trotsky en el auditorio. Morbo por violencia, entender la maravilla de la neuropsicología, aprender más sobre el cerebro. ¿Qué los llevó ahí? ¿Y por qué estaban tan interesados escuchando? Todo. Pero la gente sí está interesada en saber qué pasa. La violencia es parte de tu vida cotidiana. Viene desde el abuso familiar, que es frecuente, y que la gente pues ya está tratando de decir, ya no quiero que exista este abuso contra mí, contra mis hijos, desde el abuso en la escuela. Sí es parte de nuestra actividad cotidiana y la gente ya no quiere vivir con esto. Entonces yo creo que es un campo que es muy novedoso y tan es así que pues me invitaron ustedes. No, bueno, es parte como un homenaje a tu trayectoria, 45 años investigando, por eso estás aquí, Fegui. A ver, parte también de tu interés, de tu investigación, es el cerebro y nuestro lenguaje hablado y escrito. ¿Qué has encontrado sobre esto? Es fascinante. Bueno, es que la parte de que tú tengas el lenguaje escrito es una herramienta que modifica tu pensamiento. El lenguaje oral, por ejemplo, cuando tú aprendes a hablar, eso hace un cambio dramático en el control de tu conducta. Si tú ves un niño chiquito, cuando ya aprende a hablar, se controla, hay un autocontrol y dice no. Porque ya sabe pedir lo que quiere. Claro, y entonces ese lenguaje, y el lenguaje, por eso los niños sordos muchas veces necesitan aprender a conceptualizar. Hay toda una controversia de que si tú le enseñas al niño a hablar, ya sea con señas o sin señas, pero tiene que tener los conceptos, porque no es lo mismo que tú puedas pensar en conceptos. Por ejemplo, tú puedes aprender qué es una manzana y qué es un plátano, pero tú aprendes el concepto de fruta y aprendes conceptos. Y si tú piensas en conceptos, tu mente piensa mucho más abstracto. Entonces es muy importante aprender en conceptos. Y si tú aprendes a escribir, te voy a decir algo que suena muy teórico, pero está padre que lo oigan. La lectura es un lenguaje simbólico
2 veces removido de la realidad que representa. Ya sé que suena como en chino, pero aprendes símbolos sobre símbolos. Y eso, el lenguaje escrito te hace avanzar. Por eso la lectoescritura es tan importante. Claro, es fundamental. Claro. Que por cierto, eso lo aprendemos en la primera etapa de la vida. De la vida. Por eso en este evento estuvo Jorge Bucay, que también es un escritor que escribe y que te fascina cuando lo lees y cuando escuchas. Entonces, todas estas habilidades son valiosas para el ser humano. El que habla mucho, el que es muy dicharachero, todo está conectado, emociones, conducta, inclusive el lenguaje verbal. El lenguaje verbal, puedes hablar pura tontería también. Claro, claro. Hay gente que dice pura babosada, claro. Exacto, pero claro, creo que es muy importante enseñarle a los niños a hablar, a expresarse y todo esto. Nos dijiste al principio que el cerebro es un órgano que pesa 1,5 kilos, pero ¿qué hay de la memoria? ¿Qué es la memoria? ¿La memoria es un disco duro? La memoria es mucho más que un disco duro. La memoria, tú no guardas todo lo que recibes, vas transformando lo que recibes. No retienes todo lo que has vivido. Tú transformas lo que retienes. Pero ¿por qué si una fruta que me están presentando 40 años después de que yo la probé, me acuerdo que mi abuelita me la había dado? Porque tienes diferentes tipos de memoria, eso es muy importante. Tienes diferentes etapas de memoria, tienes una etapa de codificación, una etapa de almacenamiento y una etapa de evocación. Entonces, depende, cuando yo evalúo memoria, no es lo mismo que yo te dije una cosa y ya se te fue, o te la dije y la guardaste, y otra es que la evocaste. Tú puedes decir, ay, sí me la dijiste, ay, sí, ya la guardé. Y luego te la digo, oye, lo que te dije hace rato, ¿te acuerdas? ¿Y se te olvidó? Y te doy el primer nombre y sí lo guardaste, pero no lo puedes evocar. Y cada cosa pasa en diferentes partes del cerebro. Entonces, no es lo mismo que tengas problemas de almacenamiento a que tengas problemas de evocación. Los problemas de almacenamiento se dan por problemas más en un área que se llama hipocampo, que es un caballito de mar, y eso pasa más en las demencias, cuando tienes un problema de demencia más subcortical, que se dice que es Alzheimer. A todos se nos ha olvidado algo en algún momento de nuestra vida, pero ¿se puede ejercitar este órgano de 1,5 kilos? Yo Claro. puedo hacer ejercicio para que me acuerde más de las cosas y para recordar cosas del pasado. Lo más importante es que organices la información, que no la guardes a lo loco. Si tú nada más te aprendes de memoria las cosas, es muy fácil que esa huella es muy lábil y se vaya. Pero ¿cómo le hago para codificar esa que información? tengan un significado. Si yo me estoy aprendiendo el teléfono de alguien, si ese teléfono es el de la Cruz Roja y tengo a alguien enfermo, Es muy importante. es muy importante. Le tienes que dar importancia, lo tienes que organizar. Es decir, así como en la computadora yo archivo algo para mí muy importante, Exacto. en un sitio que puede ser, le llaman el escritorio, en la pantalla del lado derecho, y lo quiero tener ahí por si pasa algo, que es el teléfono de la Cruz Roja, yo le doy la orden a mi cerebro de que lo codifique y lo tenga siempre atento. En ciertos lugares, pero también las memorias emocionales, esas se guardan y esas son las que más te acuerdas. Como tú decías, me tronó la novia. La novia o el novio. O murió alguien. O murió alguien. La parte afectiva, hasta Marcel Proust, que es un gran escritor que siempre escribió varios libros, 8 libros sobre la memoria, habla de las magdalenas, que son ciertos panes sobre la memoria, y habla de la tía que hacía sus conchitas de la memoria. Entonces,
cuando tú tienes si tú te acuerdas, tu primera memoria, ¿cuál fue? A ver, tú dime, te voy a psicoanalizar. Pues yo recuerdo cuando mi mamá se estaba bañando, yo andaba con mi triciclo y se me fue un globo y lloré mucho. Y subí corriendo y me dijo, mi mamá, ya no se puede hacer nada. ¿Cuántos años tienes? Pues yo creo que unos 2 años, 2 años y medio. No, 2 tampoco. 3, 4. 3, 4, 3, sí. 4. Y es una memoria emocional, porque se te fue el globo, Sí. yo qué sé, ahí vamos a psicoanalizarte con Freud, pero bueno. Ahora, ¿cómo le digo a mi cerebro que eso que es malo, me tronó la novia y lo sigo teniendo ahí y no el teléfono de la Cruz Roja porque hay una persona enferma? ¿Cómo le digo a mi cerebro que quite ese file, que mande al basurero eso? ¿Cómo lo controlo? Tienes que ir al psicoanálisis y analizarlo, ¿no? O tú analizarlo, eso me está quitando, porque no nomás lo tienes así porque sí, es que tienes otras cosas. Entonces, por eso las terapias luego sí sirven, o sea, nada más me está haciendo daño y no me está aportando nada, pero cada quien lo tiene que dar. El psicólogo lo que hace es ayudarte a eliminar eso. A tenerle con el lugar que corresponde, Okay. que no te siga haciendo daño. Eso hace el psicólogo. Con la diferente tendencia que claro, tenga. Pero cuando hablamos de lo que tú haces, que es la neuropsicología, puede haber una afectación en el cerebro que no me permita desechar las cosas. Exacto, y entonces eso tenemos a lo mejor que dar ciertos medicamentos o tenemos que dar ciertos medicamentos diferentes y todo esto. De acuerdo. Siguiente punto. Este cerebro de niño es un diamante en bruto que se va puliendo. Pero ¿qué pasa con el cerebro de la gente mayor? ¿Se llena ese cerebro? ¿Se colapsa ese cerebro? ¿Ese cerebro tiene ciertos megabytes o teras y hay un momento que se llena o no? No es que se llene, lo que pasa es que el cerebro se van a ir muriendo, ciertas neuronas, se van a ir enfermando. Okay. O sea, el cerebro funciona con sustancias químicas, Okay. son neurotransmisores. Okay. Tenemos más de 50 neurotransmisores, hay un montón, y hay ciertos neurotransmisores que tienen que ver con las emociones. Por ejemplo, la serotonina o la dopamina. Si tú estás deprimido, te damos serotonina. Si estás deprimido, te damos Prozac o Paxil, y entonces eso hace que se genere más serotonina en tu cerebro. Si tú tienes problemas con la atención, te damos dopamina para que tengas. Si tienes mucha dopamina, eres esquizofrénico, entonces te quitamos dopamina. Okay. Entonces, eso es lo que hace la psiquiatría. Entonces, con la edad vas perdiendo acetilcolina, que tiene que ver con la memoria, y también ciertas conexiones entre las neuronas pueden ir debilitándose. Tú has estudiado el cerebro de los adolescentes y de los adultos. Y de los ancianos. Y de los ancianos. Y has comprobado que estos procesos químicos se van desgastando con el tiempo. Exacto, o se va enfermando. Puede ser porque tú no estás utilizando adecuadamente, no estás usando el cerebro, y entonces se van perdiendo estas conexiones. Te dije, lo que es importante en el cerebro es que se vaya conectando. Las conexiones son lo más importante. Si tú no tienes buenas conexiones de chiquito, eso es la definición de inteligencia. ¿Qué tan rápido puedo resolver problemas? Tú me dices, inteligencia, hay tantas definiciones de inteligencia como psicólogos. Entonces la gente me puede decir, es la capacidad de resolver problemas. Y otros dicen, no, es capacidad de resolver problemas rápido. Y es conexión, que yo conecte esto con esto. Antes de irnos, Alzheimer, ¿qué es eso? Mira, Alzheimer es una enfermedad degenerativa que se debe al nombre de la persona que lo describió en 1907. Actualmente hay toda una revolución. Se pensaba que era la acumulación anormal de una proteína que se llama beta-amiloide, pero ahora sabemos que no es cierto. No sabemos exacto la causa. Entonces había una teoría que era, se acumulaba esta proteína que todos la tenemos, pero ahora es que hay una proteína tau que está adentro de la neurona y aparentemente es que esta es una acumulación anormal de tau, pero que tiene que ver con factores genéticos y que hay genes que protegen
y que no se acumule. Entonces, actualmente no tenemos las medicinas adecuadas porque no sabemos bien cuál es la causa. Esto se debería preguntárselo a tu hermana. La relación de la genética y el cerebro. Hay cerebros genéticamente hablando más, que procesan mejor los químicos, que retienen más, que tienen un disco duro mejor, ¿sí o no? Sí hay, y hay genes que son protectores. Entonces, por ejemplo, lo que se está tratando de hacer en enfermedades degenerativas como en el Alzheimer es activar, que no es tan fácil, los genes protectores en la gente que le puede dar el Alzheimer. Y esa sería la cura contra el Alzheimer, y eso es en lo que se está trabajando. En México y en muchas partes del mundo, repito, insisto, se habla poco de los problemas mentales y es un tema de salud pública muy importante, ¿no? Pero ya se está hablando mal. ¿Por qué? Más. Ah, más. No, más, pero Más. porque pero no falta se sabía. mucho, ¿no? No, pues porque me invítame ya mis amigos. Es decir, lo que me estás diciendo es de que hoy las investigaciones permiten hablar más del asunto y antes no se hablaba tanto porque no había investigación. Porque no se sabía, porque hay enfermedades que se llaman bipolares en la gente que sufre muchísimo porque un día está como castañuela y al día siguiente se quiere morir, y eso es bipolaridad. Y eso muchas veces se tiene que curar, dar medicamentos, la ketamina, se tiene que dar. No es sobremedicar a la gente, pero no es dar terapia, nada más. Después de esta rápida repaso sobre la maravilla de nuestro cerebro, quiere decir que está conectada la psicología, la psiquiatría, la neuropsicología, es decir, todo se une y para vencer los problemas todo va de la mano. ¿Estoy en lo correcto? Todo va de la mano, pero sí hay solución. Cada uno puede aportar diferentes opciones. Correcto. Entonces no es así como, ay, pues qué complicado, no, pues vámonos con lo que ya teníamos de pintar bolitas. Si no. pudiéramos decir, con los avances, tú llevas 45 años en esto y todos los días estás leyendo y observando, si pudiéramos decir en qué porcentaje van ustedes los científicos de observación del cerebro, de descubrimiento del cerebro, ¿en qué porcentaje vamos? Mira, yo creo que en algunas áreas vamos bastante avanzados, en otras nos falta mucho. Las enfermedades neurodegenerativas progresivas, como las que están mira, la gente dice, no, yo ya estoy rayado, ya tengo 65 años, me voy a dedicar a pasarme y a roquearme, y me da Parkinson, me da Alzheimer, ahí estamos bastante atorados. Porque a los 65 años eres un pollo. Correcto. Ya se te fueron los hijos, ya no tienes adolescentes. Ya es cuando deberías empezar a disfrutar, ya no puedes ni caminar, bomba, ¿verdad? Claro. Y entonces y ahí tenemos que chambearle todavía. Es interesantísimo platicar con Fegui Ostrowski, además tiene una capacidad de poder comunicar distinta a lo que la ciencia a veces aburre, ¿no? La ciencia parece voz engolada y términos tú lo platicas de manera muy cercana a todos nosotros y quizá es lo que lo ha convertido en una neuropsicóloga muy, muy famosa. Tu vida de académica, tu vida de profesora, estás feliz, ¿no? Ay, yo amo, nunca. Yo me voy a morir en mi laboratorio, espero en muchos años. Soy muy feliz en la UNAM, muy agradecida con mis estudiantes. Y pues además tengo 3 hijos y 5 nietos, así es que no solo hago eso. Claro, además eres una muy buena abuela, muy buena madre, muy buena compañera. Debo decir, para concluir esta charla, porque podría continuar, porque el tenemos que hablar de abuso de drogas, eso no hablé, no me preguntaste nada. Te voy a volver a invitar porque esto es interminable. Te voy a volver a invitar y es interesante, pero debo decirle a nuestro auditorio que la doctora Ostrowski pues es premio Gabino Barrera, quizá el premio más importante que da la máxima casa de estudios donde pues ha permanecido pero toda soy la premio Universidad Nacional, ¿A eso no voy? nomás eso. Claro, y te han dado
cantidad de reconocimientos por todo el mundo. Te vuelvo a invitar porque quedó muchísimo en el tintero. Encantada. Gracias, doctora. Gusto Muchas saludarte. gracias por tus Es un honor preguntas. platicar contigo. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a usted por su sintonía. Yo los invito a que continúe en sintonía de nuestro canal y esté pendiente de la próxima charla de personalidades. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós.